En un mundo donde el amor no siempre dura, separados y qué. Bueno, hola, bienvenidos a este podcast Separadas y qué. Este es un espacio en el que hablaremos un poco más a modo de chisme de este episodio de nuestra vida cuando nos separamos o cuando tenemos una ruptura amorosa. Porque separarse no es el fin del mundo, aunque parezca que sí. Yo soy Liz. ¿Y tú Yo eres? soy Daniela. Somos un par de amigas que después de tanto chisme en una sala y tomándonos vino también con nuestras amigas, entendimos que este es un proceso natural y que realmente pasan cosas muy chistosas, ¿no? Y lo vivimos muchas más de lo que pensamos, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar y a conocernos, entonces nos damos cuenta que las historias de cada uno tienen 1000 detalles y 1000 contextos diferentes. Es divertido, ¿no? Es bastante divertido, a veces ese episodio es un episodio muy traumático, pero al final, después de que uno pasa de ello, es bastante gracioso. Claro. Y uno se da cuenta al contarlo uno mismo, ¿no? Se da cuenta al contarlo uno mismo que realmente no es tan dramático ni tan trágico como uno lo siente y lo vive en ese momento. ¿Hace cuánto te separaste tú? Yo me separé hace 20 años, alrededor de 20 años, pero realmente me divorcié hace año y medio, más o menos. Bueno, yo me separé hace 6 meses. Específicamente me separé hace 6 meses. Me duró 5 años el matrimonio, pero desde el mes 1 estaba mal. Así como te fue en tu matrimonio. Pues me casé a los 17 años y yo creo que con eso ya se dice todo, ¿no? Se dice más que suficiente. Entonces a esa edad, pues, todo es un castillo. Todo es el cuento de hadas y todo es lo que uno tiene en su cabeza, pero pues no corresponde para nada a realidad. Sin embargo, duré casada 10 años. Y es casi 11 años. Y de eso es de lo que queremos hablar, cuánto tiempo específicamente duramos en este proceso de querernos separar y por el que dirán o por esa frustración de decir es un fracaso total el separarme, seguimos en relaciones que realmente no debemos estar. Y de eso 1000 historias, ¿no? Super historias de todo lo que nos pasa en el día a día, intentando llevar esa relación, intentando que no se acabe, intentando lidiar con eso y pues con las pocas o muchas herramientas que uno pueda tener. Sin embargo, hoy uno las ve y termina convirtiéndose en algo demasiado gracioso, historias que uno muchas veces ni se acuerdan y hablándolas así vienen otra vez a la memoria y son bastante divertidas. Ok, y ahora pues después de este preámbulo vamos a hablar un poco de nosotras. Lisa, ¿qué te dedicas tú? Yo soy ingeniera financiera de profesión, pero de alma yogi. Entonces me certifiqué, soy profesora de yoga, estudiante aún. Hago clases y en este momento tengo un emprendimiento del que muchas personas desde diferentes profesiones de la salud mental y la salud física nos reunimos para hacer clases de yoga, talleres y se llama Sana en la Ola. Ok, y yo soy Daniela Corredor, soy psicóloga, tengo también mi marca que se llama Construyendo tu Ser. ¿Por qué lo decimos y por qué nos presentamos de esta manera? Y es para que entendamos que también desde la perspectiva profesional de un profesional en la salud o un profesional en yoga, también somos seres humanos y nos pasan este tipo de cosas y queremos entregarle al mundo también nuestras historias de vida y crear empatía también desde esa parte humana. Todos, eso no nos pasa solamente a nosotras, ni yo creo que es un camino que uno llega a descubrir un montón de cosas nuevas, ¿no? Que le llaman más a uno, tanto en la parte profesional, la parte espiritual, y no solamente las mujeres. Ahí tenemos un hombre, ahí que estamos convenciéndolo de que venga también a contar su historia. Y la invitación es este es el primer capítulo, sin embargo, quiero que hagamos parte, no solamente mujeres, sino hombres, a contar nuestras historias. Específicamente en el formato queremos que las personas invitadas sean personas anónimas que vengan a contarnos su historia de separación, casos chistosos y el porqué de la separación y mostremos al mundo ya esto de una forma diferente y no con ese tabú del fracaso. Ni que es un drama, ni que se le acaba la vida a uno, ni de esa forma trágica donde uno termina victimizándose siempre. Entonces, no, y todo anónimo, y el que no quede anónimo también puede venir aquí y contarnos todo. Sí, me parece súper chévere. No sé, empecemos contando nuestras historias para que las personas que nos empiecen a escuchar sepan un poco de cuál es la dinámica y qué es lo que queremos contar. Bueno, entonces cuéntame, Liz, ¿cómo empezó ese tema de tu matrimonio y por qué te casaste a los 17 años? Me casé a los 17 años, no, es que si eso no cuenta, yo no sé acordar de muchas cosas. Yo me embaracé a los 17 años. Y me casé cuando cumplí 18 años.
Y a la semana nació mi hija. O sea, me casé re embarazadísima, empezando por ahí, ¿no? Pues claro, me enamoré perdidamente, sí, estaba re enamorada, fue como el primer amor de mi vida, entonces pues uno empieza a hacer los castillos, a imaginarse que todo es hermoso, y que va a tener una casa divina, y que el príncipe, y bla, 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 pero cuando uno empieza a vivir su día a día, se da cuenta pues que eso no es así, ¿no? Entonces uno a esa edad tener un bebé cuando a duras penas sabía hacer un tinto, una casa cuando pues a duras penas en mi casa me hacían todo y no tenía ni idea ni siquiera qué ser ama de casa. Entonces, pues para ir más allá, no solamente me embaracé, me casé y nos fuimos a vivir juntos. Entonces estudiábamos los dos en la universidad, trabajábamos medio tiempo, pues para ya sernos responsables de la vida de nosotros y con un bebé. O sea, eso era re loco. Ella tenía 18 años, él tiene 20, él tenía 20 años en esa época. Los niños, o sea, cero conciencia, cero nada. Y era súper complejo porque imagínate en una universidad con un niño, viviendo solos en una casa. Y así como para completar, si no fuera poco, pues vivíamos con mi hermano, que era también un adolescente. Entonces, imagínate, los tres viviendo en una casa así, fue difícil, difícil. O sea, entre llorar uno todos los días y entre uno reírse sin saber qué hacer. Así pasaron muchos años de nuestra vida. Yo no puedo decir que es un matrimonio terrible y que peleamos y que, mejor dicho, me hizo sufrir. Pero pues, o sea, qué más puede uno esperar vivir de eso? Sí, ahí ya no tiene, se le acaban a uno muchas perspectivas que uno tiene en la vida. Yo amaba viajar, viajaba un resto, pues hasta ahí con un bebé ya como. Empezar a buscar un sustento económico. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a sustentar? Mientras estudiamos, probar de todo. Estudiar con un bebé que era tenaz, o sea, era difícil. Entonces la pobre muchachita vivía de universidad en universidad porque se la llevaba el que pudiera y la cuidaba el que pudiera. Y difícil, y rogando todos los días. Mi mamá no vivía aquí, entonces rogando siempre que mi mamá viniera a salvarnos la vida. Claro. ¿Y cómo fue esa perspectiva? ¿Desde qué momento tú tomaste la decisión o entendiste que tú no querías estar en esa relación? Porque finalmente inició desde una obligación, ¿no? Podrían estar enamorados, pero finalmente el vínculo del matrimonio se dio porque tú quedaste embarazada. No, y realmente no, porque yo siempre tuve apoyo de mis papás. Entonces, fue algo que ellos me dejaron muy claro, o sea, igual siempre van a tener el apoyo de nosotros, no hay necesidad de casarse, no hay necesidad porque pues esa formar una familia realmente no pasaba por la cabeza de nadie, pero así quisimos, okay. En medio de ese enamoramiento, porque eso no es amor, finalmente es un enamoramiento adolescente, ahí nos casamos, nosotros decidimos irnos a vivir y a formar una familia, pues con todo lo que tiene uno en su cabeza de lo que es una familia, pues que obviamente no corresponde para nada a la realidad. Y pasaron muchos años viviendo un montón de cosas, o sea, entre bien, entre mal, entre viajemos, entre nos quedamos en la casa, entre leemos qué hacemos, entre terminamos la universidad y aplazamos el semestre, entre hoy hay plata, mañana no, y de ahí pasaron un tiempo, pero yo creo que eso se va desgastando, o sea, es que 10 años en esa dinámica, yo creo que yo, por mi parte, llegué a un punto en que yo ya no quería nada de eso, o sea, a uno le meten tanto en la cabeza que sí, la familia, yo ya lo hice, entonces le toca, pero pues yo realmente le voy a dar, yo no quería nada de eso, ya estaba aburrida. Entonces siempre estaba buscando como una excusa para terminar todo. Y entre excusa me separo y no me separo, pues quedé embarazada otra vez. Ok. Entonces parémonos un tiempo y volvamos, que volví a quedar embarazada. Pero pues realmente ahí lo intentamos como 2 años más y no había nada más que hacer. O sea, él quería vivir su vida, era obvio, yo también quería vivir la mía. Y de ahí la excusa fue que me puso cachos. Es que de verdad, y a uno le duele decir eso, ¿no? O sea, uno como que se escucha y dice, uy, qué mal decir eso. Pero yo me sentí de aliviada, Dios mío, por fin, ahora sí me puedo separar. ahora sí me puedo separar. Y ya, y hasta ahí llegó. Y después uno empieza a vivir esa etapa de te odio, miserable, me odias, no me odias, los hijos, no los hijos. Y así, por mucho tiempo. Porque es algo muy parecido a lo que me pasó y ahorita que tú me hablas un poco de las excusas, pienso que yo también dentro de mi relación estaba pensando mucho en terminarla, pero encontrar que yo no fuera la culpable y encontrar la excusa perfecta para que fuera, en ese caso mi expareja, la persona culpable de terminar la relación y no yo. Y estaba buscando cualquier excusa, ¿no? Entonces, ahora que lo dices y comentas acerca de que, ok, menos mal sucedió eso porque ahora sí me puedo separar, pues realmente eso es lo que uno hace. Y sí, uno no se da cuenta, es que yo creo que es que uno le meten tanto en la cabeza por nuestra cultura, ¿no? O sea, yo creo que culturalmente a uno le meten que eso es el matrimonio, ¿sí? O sea, no va a terminar un hogar, por esto los hijos, bueno, tú no tenías hijos, pero igual, ¿sí? O sea,
no puedes dañar el hogar, hay que intentarlo, infinidad de veces hasta que uno le sepa cacho ya nomás, pero siempre tiene uno como que buscar esas cosas, ¿no? Uno decir, no quiero. Y terrible que busquemos excusas y no tomemos decisiones propias. Porque además uno se siente que nadie más le va a volver a poner cuidado. Se siente uno feo, fracasado, muchas cosas que ni siquiera son de verdad y uno de verdad ni siquiera se da cuenta que uno no es feliz ahí. O sea, no es súper honesto con uno para decir, pues yo no estoy feliz acá. Y podría ser muy fácil, podría decir, bueno, vete tú, vete yo, ya, chao, nos vemos. Pero uno tiene que seguir, ¿no? Con la dinámica de te odio. Nos separamos, pero te odio porque eso es miserable, porque yo soy, porque tú eres. Y uno dura así muchos años. Como ahí pegado a algo, pues que realmente no hay nada, ni siquiera existe. Ok. Y bueno, el spoiler efectivo con respecto a esto es que finalmente uno después de todo ese caos termina dándose cuenta que no es tan caos y que es mucho más fácil salir. Total. Algo de mi historia es, yo me conocí con él de una forma muy graciosa y aquí es donde entro a revisar que muchas veces permitimos que el destino nos muestre señales que al final son señales banderas rojas y a las que no les prestamos atención. Yo decidí casarme con una persona con hijos. Y era una bandera roja para mí, específicamente antes de decir casarme, para mí era yo no voy a tener una relación con personas con hijos. Pero con él sí. Pero con él fue una cosa diferente y lo dejé pasar porque para mí habían otros aspectos mucho más importantes, pero finalmente después entendí que eso sí era importante. Yo me casé incluso antes de pandemia, unos meses antes de pandemia, y para mí fue el casarme, irme de la casa de mis papás porque finalmente yo nunca viví sola, era la primera vez que iba a vivir fuera de mi casa, pero ya casada, y fuera de eso pues nos encerraron 24/7 en la pandemia. Entonces para mí el primer mes de casada era Dios, me duró un mes el matrimonio y yo para conocerse ¿qué voy a decirle a todos con respecto a que hice el matrimonio y ahora ya me quiero separar? Ya no quiero, sí. Entonces, digamos que es esa frustración que se vive del saber que realmente algo no funciona de la manera que uno quiere que funcione, y es esa perspectiva de dejar pasar todo el tiempo, tanto tiempo, esperando a que algo suceda y no tomar decisiones. Así es. Sí, uno siempre le da largas por muchos motivos, ¿no? O sea, porque no quiere, porque le da pena, porque ahora qué voy a hacer de mi vida, pues por muchas cosas que uno, en este momento yo me escucho y yo, pero en serio, o sea, uno porque deja pasar tanto tiempo sin poder decidirse, ¿no? ¿Y cuántas veces yo hacía terapia? Incluso terapia de pareja o terapia a personas que estaban en procesos de una separación mientras yo estaba viviendo mi proceso, y recomendar dentro de mi profesión a parejas que estuvieran pasando por el mismo proceso que yo era muy difícil, ¿no? Claro. Era bastante incoherente con respecto a lo que era mi vida personal. Y allá también es como la invitación, no solamente a esa frustración a nivel personal de que tu matrimonio no funcione, sino de que a nivel profesional tú recomiendas algo y finalmente tu vida está siendo un fracaso. Entonces era esa desconexión propia que había en poder tomar decisiones, porque yo no puedo hacer eso solamente por lo que diga mi familia, sino también por lo que diga la sociedad con respecto a la separación. Y eso es muy común, ¿no? O sea, que le pasen a las, sobre todo yo creo que a las mujeres, yo no sé si a los hombres después nos van a contar, pero pues a las mujeres sí, o sea, no sentirse uno de verdad con esa coherencia a lo que uno está sintiendo, a lo que uno vive en ese momento, ¿no? O sea, porque yo tengo que mostrar otra cosa diferente, pero yo sufro aquí, y así lo ven a uno, o sea, uno ve a los demás, qué pareja tan linda, o sea, se la llevan re bien, pues en semejantes rollos también en su vida, en su matrimonio y todo. Y particularmente a mí me pasaba que yo era la esposa trofeo, o sea, yo era la esposa que mostraban como delante de los amigos como la mejor esposa y el mejor hogar, pero realmente en el hogar era una cosa totalmente diferente porque ni nos hablábamos, nosotros nos ignorábamos. Entonces es difícil esa desconexión, pero también hablar de ello hoy en día me parece gracioso porque hace parte también de entender que en ese momento tú ves al otro como culpable, pero ¿qué haces tú con respecto a ello? ¿No? Y siempre es de uno, o sea, siempre es de uno, porque el que se queda ahí finalmente es uno, ¿no? Porque es que además, es que además uno sale a hacer ese papel, ¿no?
Entonces yo salgo a hacer el papel de que todo está bien, de que soy muy feliz, de que mi vida es maravillosa y pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pero eso lo ve uno ahorita. En ese momento uno hace ese papel de todo es bonito, todo está bien. Y mi pajazo mental era que mi matrimonio tenía que durar porque yo había hecho una promesa con Dios. Y así es otra creencia, que tiene mucho que ver la creencia religiosa con respecto a cosas que no tienen realmente importancia, porque para mí yo ni siquiera te hice una promesa a ti, sino yo le hice una promesa a Dios de aguantar quizás muchas cosas de las que no quería aguantarme y también de dejar pasar, creo yo, dejar pasar ciertas circunstancias, pero bueno, hoy en día puedo decir que me siento muy tranquila y muy feliz de haber tomado la decisión de no estar en una relación así. Y quiero que próximamente, en los próximos capítulos, hablemos de qué significa realmente tener una buena relación de pareja. Y de contar todas las cosas, ¿no? Porque dentro de todos esos tiempos que uno vive con alguien, hay un montón de cosas y de hechos que uno ahora se acuerda y ya en ese momento uno sufría, lloraba, pero ¿por qué pasó esto? Y ahorita es muy chistoso, ¿no? Uno escucharse hablar de todas esas historias que hay detrás de esos... ¿Qué te pasó a ti gracioso cuando te separaste? No, pues es que imagínate, yo estudié en la universidad. Entonces... pues me tocaba ver clase todo el día repartida de varias formas. Entonces yo veía clase a las 6 de la mañana, veía clase por la tarde, veía clase por la noche. Y pues igual con un bebé, entonces yo llegaba, ponía un pie en mi casa y la china se levantaba. O sea, era de verdad muy mágico. O sea, la china se levantaba y perreaba. Entonces a mí me tocaba meterme en la cuna, a estudiar con ella en la cuna. Me iba como un carajo, yo lloraba todo el día, llegaba a la universidad con los ojos así. Muchos de mis profesores eran compañeros de mi papá. Mi papá es profesor universitario, contador, entonces muchos los conocían, entonces era como, ¿qué le pasa a su hija? La vi mal, no, y era el desespero, de verdad, yo no puedo estudiar nada, porque ni siquiera era culpa ni de mi pareja, porque a él le pasaba exactamente lo mismo, o sea, tenía que cuidar a la niña mientras yo no estaba, el que tuviera tiempo se la llevaba, sino entonces mi hermano, como eran reprimidos, entonces llegaba todo el mundo a estudiar a mi casa, porque éramos los que vivíamos solos, teníamos casa, entonces eso era terrible, o sea, yo me acuerdo y yo digo, pero pucha, ¿cómo la logré? O sea, increíble, yo quería matar a todo el mundo, pero la logré. Muchas cosas, yo llegaba a mi mamá y yo decía, no, me llegó mi mamá, entonces ahí tenga la muchachita y yo a dormir, porque ni siquiera la voy a salir ni voy a hacer nada, era, me voy a dormir. A mí algo que me pasó muy gracioso en mi época de separación es que finalmente está este dicho de que uno conoce a la persona con la que se casa cuando se separa, ¿no? Total. Y en el momento de la separación, en el momento en el que dividimos cuerpos y bienes, yo me di cuenta que me quedé totalmente hacinada en la casa. Incluso al otro día de este evento me levanté, me quité la ropa, fui a bañarme y alistarme para el día y me di cuenta que ya no tenía ni jabón realmente en la casa. Y realmente es darse cuenta como, wow, o sea, ni siquiera te dejo el jabón. Uy, sí, no. Vente al mercado, ¿ah? Exacto, entonces, pues estos son un poco de spoiler con respecto al próximo capítulo en el que hablaremos específicamente de cómo fue toda mi historia. Pero es ver hoy en día con comedia ese tipo de cosas que en ese momento era para mí una tragedia. Yo decía, por Dios, no tengo ni siquiera un jabón. Y en qué momento se desmoronó todo mi castillo y terminó esto en ni siquiera tener algo con que bañarme. Bueno, menos mal yo no tenía nada, o sea, como éramos estudiantes, yo no tenía nada, no teníamos nada. Pero sí me acuerdo que el muchacho cogió una de mis tarjetas, pues era muy fácil, yo estudiaba finanzas, entonces muchos compañeros míos trabajaban en bancos. Entonces me acuerdo que en ese momento le daban a uno tarjetas muy fácil. Y yo tenía una tarjeta, pero yo era súper juiciosa con todo eso, entonces nunca se usaba para las cosas. Y alguna vez en el momento se me dio por prestársela. No, pues el muchacho desocupó toda mi tarjeta. Y después de mucho tiempo fue que nunca jamás se la dio yo a pagar, porque él la usaba y la usaba y la usaba. Nos separamos, nunca se la pedí. Y él la seguía usando y usando y usando, hasta que un día dejó de pagarle y me quedó mi deuda. ¿Y una deuda de cuánto? Yo no me acuerdo, en ese tiempo ponle que como unos 6 millones. Y entonces. Sí, y entonces pues le tocó pagarle, ¿no? Que estaba en nombre mío, entonces. Pero pues sí, pero pues en ese momento era recién separados, entonces digamos que no nos queríamos ni 5. No nos queríamos para nada, entonces no nos hablábamos, después él le daba por volver, ya después yo lo odiaba otra vez, y así, entonces pues en ese venga y vaya, pues nada, o sea, pague esa deuda. Ok, pero no cuentes más. Yo quiero contar cuántas cosas, Dani, pero pues vengan todos y nos acompañan los que quieran tomarse un cafecito con nosotras, un vinito, nos cuentan sus historias.
ellos, nos reímos un ratico. Invitados todos, ¿no? Así es, este es un pequeño spoiler de nuestras situaciones y nuestras historias. Sin embargo, en próximos capítulos contaremos estas historias completas. La idea es que si tú estás pasando por una separación o tienes una historia de un amigo o amigo que contar, puedes venir acá. Como te comentamos, puede ser totalmente anónimo. No vamos a mostrar de pronto tu rostro si te da mucha pena decirlo. Sin embargo, te invitamos acá para que hagas parte de una tarde de copas de vino o de cafecito para que nos cuentes esta historia y seamos una comunidad grande, entendiendo que la separación no está tan trágica. No es tan terrible y nos podemos divertir un montón. Si te gustó este episodio, entonces síguenos en redes sociales. Vamos a dejar la información en el detalle de este podcast, o si es en YouTube también en el detalle van a estar todas nuestras redes sociales, y comparte este capítulo que nos ayudarías un montón. Gracias. Chao. Bye.